El Mundial de Clubes 2025 está a la vuelta de la esquina. Este año con un formato totalmente renovado y un nivel de competencia nunca antes visto. En este vídeo exploraremos en detalle el camino del Real Madrid en la fase de grupos. Los de Carlo Ancelotti se enfrentarán al Al Hilal, Pachuca y Salzburgo en el grupo H. ¿Quiénes son estos equipos? ¿Qué esperar de cada enfrentamiento? Quédate conmigo para descubrirlo. Vamos con ello. Suscríbete y dale al like, muy importante. El Mundial de Clubes 2025 será un evento sin precedentes. Por primera vez contará con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4, al más puro estilo mundial, al más puro estilo la Copa del Mundo de selecciones. Cada equipo jugará 3 partidos en la fase de grupos, fácil, y los 2 primeros clasificados de cada grupo avanzarán a los octavos de final. A partir de ahí, las eliminatorias se decidirán a partido único. Y esto es muy importante, sin prórroga. En caso de empate, los penaltis determinarán al ganador. Esto asegura, básicamente, que cada encuentro sea intenso y lleno de emociones. Del minuto 1 al 90. Además, el torneo se celebrará en Estados Unidos, con partidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Será una oportunidad única para que los aficionados de todo el mundo vean a los mejores clubes en acción. Pues bien, entremos en detalle. El grupo H, donde se encuentra el Real Madrid, promete ser muy interesante, ¿eh? Parece fácil, pero ojito, porque los de Ancelotti tendrán que enfrentarse al Al Hilal, Pachuca y Salzburgo. Vamos a analizar a cada rival en detalle. Empezando por el Al Hilal. El debut del Real Madrid será contra este equipo, que es el vigente campeón de la Liga de Arabia Saudí y uno de los equipos más exitosos de Asia. Este equipo ya ha demostrado su capacidad en torneos internacionales, habiendo ganado la Liga de Campeones de Asia en 2021, con jugadores destacados, ojito, como Salem Al-Dashari, y refuerzos internacionales como Kalidou Koulibaly y Neymar Jr. El Al Hilal combina experiencia y calidad técnica, aunque el Real Madrid parte como favorito. No hay lugar para relajarse, amigos. El segundo partido enfrentará al Real Madrid con el Pachuca, uno de los clubes más históricos de México y campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. El equipo mexicano es conocido por su estilo dinámico y su capacidad para sorprender a grandes rivales, con jóvenes talentos y jugadores experimentados como Kevin Álvarez, no sé si lo conocéis, pero jugador muy experimentado. Este duelo será una prueba interesante para el Real Madrid. Y vamos con el cierre de la fase de grupos, que será contra el Salzburgo, un rival ya más que conocido para el Real Madrid, ya que ambos equipos también se enfrentan en la Champions League europea. El equipo austriaco, famoso por su cantera de jóvenes promesas y su estilo ofensivo, ha sido un protagonista regular en Europa. Con jugadores como Benjamin Sesko y Luka Sucic, no será un partido fácil. Ojito, cuidado, ¿vale? El Real Madrid, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, llega al torneo como uno de los favoritos al título. Sin embargo, enfrentar 3 estilos de juego tan diferentes en la fase de grupos será un desafío estratégico. Jugadores como Jude Bellingham, Vinicius, Thibaut Courtois serán fundamentales. Además, el equipo debe manejar la presión de jugar en un torneo que exige resultados inmediatos, sin margen de error. Si bien el grupo H es emocionante, otros grupos también prometen grandes enfrentamientos, como por ejemplo en el grupo A. Palmeiras y el Inter de Miami de Messi encabezan la lista. En el grupo B
PSG se enfrentará al Atlético de Madrid y al Botafogo. Ojito con esos partidazos, aunque bueno, el Atlético de Madrid parece pues favorito después de la decadencia del PSG. Y luego también en el grupo G, Manchester City y Juventus buscarán la supremacía. Partidazos. ¿Qué podemos esperar del grupo H? El Real Madrid tiene las herramientas para liderar la tabla, pero cada partido será una prueba. ¿Será capaz el Al Hilal de dar la sorpresa? ¿O veremos al Pachuca imponerse con su característico corazón? En el fútbol todo es posible. ¿Quién crees que se clasificará en el grupo H? Hay que añadir que Neymar no guarda un buen recuerdo de su último partido contra el Real Madrid. Fue la épica remontada de los octavos de la Champions con el PSG. El equipo francés se había adelantado en el marcador, pero los blancos dieron la vuelta con 3 goles en apenas 10 minutos. Y acabaron ganando de nuevo la Copa de Europa con una trayectoria de infarto, ¿os acordáis, no? De esas remontadas. Bueno, y volviendo al Mundial, pues en la mañana del jueves la FIFA reunió a todos los equipos con la idea de explicarles la realidad económica y el cómo iba a ser el Mundial de Clubes. En el citado encuentro no hubo cifras concretas, pero sí que se deslizó una posibilidad muy real, y es que el torneo que se iniciará el próximo 13 de junio, un día después de mi cumpleaños, así como dato, pase a ser el torneo con mayor remuneración económica por los méritos contraídos durante el desarrollo del mismo. Es decir, que sin contar con Market Pool y otros asuntos, el Mundial de Clubes pase por encima de lo que básicamente reparte la Champions al campeón por sus méritos deportivos. El reto marcado es estar por encima de la Champions en aquello de los premios por méritos deportivos. Es así de claro. En la máxima competición europea, un equipo que gane todo podría llegar a los 111 millones de euros. Pues bien, la FIFA se ha marcado el reto de superar esa cifra, o cuando menos llegar a los 100 millones de euros como mínimo, algo que parece estar al alcance de la mano después de encontrar a DAZN como compañero de viaje a cambio de 1.000 millones de euros, y a diferentes empresas que están empezando a asomarse al cartel anunciador del Mundial, como Bank of America, Hisense, Landmark o la cerveza Up InBev. El cartel no se ha cerrado todavía. Pero bueno, ya terminando y concluyendo, ¿quién crees que se clasificará en el grupo H, en el grupo del Real Madrid? El Mundial de Clubes 2025 promete ser un torneo espectacular, con el Real Madrid en busca de un nuevo título y equipos de todos los continentes compitiendo por la gloria. No cabe duda de que viviremos partidos históricos. Déjame en los comentarios tus predicciones para el grupo H y no olvides suscribirte para seguir toda la cobertura del Mundial de Clubes. Nos vemos en el próximo vídeo. A la Madrid. Y nada más. Chaito.